Hoy para comentarles sobre los casos más emblemáticos acerca de violaciones de derechos humanos que marcaron un antes y un después en la historia de Colombia. Uno de los casos más emblemáticos de la historia reciente de Colombia fue la masacre de Bocayá. Ocurrió el 2 de mayo del año 2002, un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia contra los grupos de autodefensa unidos de Colombia. Todo empezó cuando lanzaron un cilindro bomba que cayó dentro de una iglesia, donde se refugiaban los pobladores de la zona. En total, las víctimas fueron 81 personas, de las cuales 47 eran niños, niñas y adolescentes. Con respecto a las medidas que ha tomado la justicia, en cuanto a la investigación, estuvo a cargo de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Con respecto a las sentencias y el juzgamiento, han sido condenados tanto grupos como de la FARC como de la AUC. Con respecto a la justicia transicional, Colombia sancionó la Ley de Justicia y Paz del año 2005, que permitió a los paramilitares desmovilizarse y someterse a procesos judiciales, a cambio de confesar sus crímenes y retornar a las víctimas. Desde el 22 hasta el 31 de octubre de 1997, un grupo de aproximadamente 150 paramilitares de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá cometieron una serie de crímenes desde los corregimientos de Puerto Valdivia hasta el Haro, en Ituango, en Antioquia. Con una lista en mano, acusaron a los pobladores de ser colaboradores de grupos guerrilleros, asesinaron a entre 12 y 17 personas, los torturaron, quemaron 42 de las 60 casas y los despojaron de sus bienes. Por estos hechos, en el año 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano, obligándolo a responsabilizar a los culpables y a reparar las víctimas de manera colectiva. En el año 2018, la Corte Suprema de Justicia de Colombia declaró como crímenes de lesa humanidad a varios casos, incluyendo la masacre del Haro. Esto implica que los asesinatos son imprescriptibles y se puede investigar para determinar en cualquier momento la responsabilidad de los culpables. La masacre del Salado, también conocida como la masacre del Carmen de Bolívar, ocurrió entre el 16 y 22 de febrero de los años 2000. Fue una incursión paramilitar que duró una agonía de 3 días, en la cual dejó más de 60 víctimas y varios desaparecidos. Ocurrió en la subregión de los Montes de María del corregimiento del Salado y en ella primó el horror y la muerte. De finales de los 90, el lugar empezó a ser atractivo para los criminales y la delincuencia. Eran constantes los hostigamientos y el terrorismo que se vivía en el lugar. Toda esta masacre arranca con una sospecha de presencia guerrillera detectada por los comandantes Jorge 40 y Salvatore Mancuso. En el año 2007 comenzó el juicio en búsqueda de justicia y paz. Se intentaron esclarecer los hechos, los militares confesaron su responsabilidad y colaboraron con la justicia. Es importante destacar que no todos los responsables fueron identificados y algunos aún siguen siendo prófugos hasta el día de hoy. Por esto se critica en cuanto a la impunidad y la necesidad de justicia y búsqueda de verdad por parte de muchas de las víctimas. Caso Partido Unión Patriótica. Para empezar, debemos saber que la Unión Patriótica es un partido político en Colombia que está conformado por el Partido Comunista y por otros frentes sociales que no se sienten identificados con los dos partidos dominantes en el país, dirigidos por los liberales y los conservadores. Desde antes de su fundación oficial, el partido ha sido proscripto y violentado por sectores del poder que los consideran peligrosos. El exterminio de este partido consistió en ataques, amenazas, secuestros y hasta homicidios de los líderes y simpatizantes de este partido durante más de 2 décadas. Esto llevó a que las víctimas, sobrevivientes, familiares y diversos organismos de derechos humanos empiecen una intensa búsqueda por la verdad y la justicia, pero sobre todo una política de reparación para la sociedad colombiana. En enero de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al país de Colombia como responsable por el exterminio de este partido. En el año 2001, en el departamento de Cauca, ubicado en el suroeste de Colombia, durante Semana Santa, ocurrió la masacre del Naya. El Naya es una región que se encuentra entre el Valle de Cuenca y Cuenca. Sus comunidades son indígenas y afrodescendientes, quienes se dedican a la agricultura. La zona es conocida por sus tierras aptas para el cultivo de coca. Esto generó que grupos armados se instalen y promocionen la venta de estupefacientes, entre ellos las guerrillas FARC y ELN. Grupos paramilitares, junto con la inacción cómplice del Estado colombiano, ingresaron a la zona creyendo que allí
era la cuna de guerrilleros. La masacre del Naya fue perpetuada por el bloque Kalimba de la AUC durante el 7 al 13 de abril, dejando un sinnúmero de víctimas que aún muchas de ellas no han podido ser encontrados sus restos. Las familias de las víctimas aún exigen verdad, justicia y reparación. Masacre del Naya, 22 años de impunidad, sin justicia ni olvido.